Arrancamos, señores, 28 de agosto, ya otra clase más de Libros Históricos 1. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado. Josué ya lo vimos, Jueces ya hemos avanzado bastante. Ya les mandé el libro de Ruth por si hoy lo pudiéramos ver, ojalá que sí. Y le mandé Primera de Samuel. Lo que es Primera de Samuel, muchachos, eso es, miren, jamón del medio, es un elipsis, un caviar, no sé, porque el caviar no me gusta. Es un, no sé, lo que más te guste a vos. Exquisito Primera de Samuel. Obvio que no la vamos a poder ver toda porque es extensa, pero muy extensa. Vamos a tratar de sacar lo más importante que podamos considerar y de ahí más se las dejo a ustedes para que ustedes lo puedan ver después. Y nos falta Segunda de Samuel también. Son un montón de capítulos, pero vamos a ver cómo podemos resumir todo esto. Por lo pronto, vamos a estar haciendo un repaso de lo que hemos visto para atrás. Así que vamos a poner acá un PowerPoint como para no tomarlo, para los que no han estado o para los que han estado y no nos acordamos de todo, obviamente, ¿no? Tal vez nos acordamos una parte, pero mirándolo así, una de esas nos recordamos mejor, ¿no? Bueno, el libro de Jueces, después de todo el orden, de todo lo bueno que fue Josué, nos encontramos con el libro de Jueces que relata más fracasos que victorias en el libro de Jueces. Muchos años, esperen que voy a sacar un poquito acá de... Muchos años te decía, muchos años de fracaso, años de derrota y permanentes. ¿Se acuerdan que había una frase que repetíamos constantemente en el libro? Era esta: cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso era tan desastre el libro de los Jueces. Habla más de muchas derrotas, el pueblo de Dios pecaba, caía, fallaba, y este era el círculo, ¿se acuerdan?, vicioso del libro de los Jueces, donde ellos le pecaban a Dios, sufrían las consecuencias. Después de unos años, de un tiempo, volvían y se arrepentían. Dios enviaba un libertador después que este juez o este libertador, este pequeño gobernante, porque nunca gobernaba todas las 12 tribus, se moría, el pueblo volvía otra vez a hacer lo mismo, que generalmente el fracaso del pueblo venía atado a la idolatría. Siempre venía atado a la idolatría. Dejaban a Dios por los ídolos, por la presión que ellos tenían de los cananeos, que ellos no se habían animado a vencer, ¿no? Entonces, el tema era el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación. Este es el círculo que recién veíamos en el gráfico y es más o menos no, es lo que contiene el libro de Jueces, ¿no? En el capítulo 1 se acuerdan que la expresión más común era el tampoco. Tampoco esta tribu sacó ni venció a los cananeos, tampoco esta otra. Como que se cansaron de luchar, ya querían tener un descanso en la lucha. ¿Y qué prefirieron hacer? Pagar, que los pequeños grupos le pagaran a ellos un tributo por estar en la tierra y los dejaron vivir. Y eso era fatal, fue terrible. Entonces se empezaron a acostumbrar a vivir y a convivir con los cananeos y se fueron degenerando, fueron adoptando las costumbres de los pueblos que ellos tendrían que haber vencido, ¿no? En el capítulo 2 es la última vez que vemos a la nación toda junta. En Boquín era el lugar donde Dios habla al pueblo a través de sus representantes y le dice que, bueno, iban a ser de estorbo las tribus que ellos habían dejado y que no habían matado, o sea, no habían sacado del territorio. Allí es donde Josué ya va a partir, ¿no? Y luego se va a levantar una generación que no tenía ni idea de qué se trataba la historia del pueblo de Israel. Pero empiezan a surgir estos ejemplares, estas personas, estos libertadores, ¿no? Los jueces que por un periodo de tiempo se hacían cargo de una parte, de un sector de la nación. Nunca fue de toda la nación, ¿no? Y bueno, levantaba a Dios libertadores como fruto del clamor de ellos. Y Otoniel fue el primero. En realidad, tenemos la historia de 6 jueces, aunque eran muchos más. De nosotros a veces tenemos nada más que una pequeña mención. En algunos no tenemos ni idea qué hicieron, sino solamente se los nombra y nada más, ¿no? Otoniel era el yerno de Caleb, o sea que tuvo un suegro de una influencia muy positiva, este Otoniel. Y Otoniel fue el que libertó al pueblo, dándole una victoria importante. Fue el primer juez que tuvo bueno, la nación de Israel, ¿no?
Luego de él viene este otro que se llama Ahod. ¿Se acuerdan? El zurdo Ahod, que le enterró de contrabando y un poco que llevaba la espada oculta, le enterró la espada hasta la empuñadura, dice, porque el rey que él tenía que vencer, espera, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, este rey, Cusat Rizataín, no, ese era de Otoriel, creo que era Císara, el rey que él tenía que vencer. Císara. Císara. Ese era el rey que se me había escapado. Este rey Císara era muy gordo, ¿se acuerdan? Entonces él le enterró la espada, toda la gordura que tenía el rey, lo mata allí, lo deja de incógnito, él se va, trae el ejército y sale vencedor, ¿no? Este fue Ahod, el segundo rey. Después aparece Sangar, habla de valiente defensor y libertador. No se dice mucho de Sangar, derrotó a los filisteos, que generalmente eran los enemigos del pueblo de Israel. Aunque con Gedeón y otros que van a venir, bueno, se levantan otros, ¿no? Pero eran los que Dios permitía que se levantaran para justiciar al pueblo, porque el pueblo se había desquiciado, ¿no? Y en el capítulo 4 aparece Débora y Barak. ¿Se acuerdan de Débora y Barak? La primera juez. Entonces la gente iba y consultaba con ella. Dios le dice a Débora que, bueno, era hora de sacarse de encima las naciones que los tenían a ellos allí a maltraer, ¿no? Entonces ella habla tiene que derrotar a Císara. Ella habla con Barak y le dice a Barak que Dios le decía que tenía que organizar un ejército y que Dios le daría la victoria. Y Barak se mandó la del pollerudo. Él dijo, no, está todo bien, pero vos tenés que venir conmigo. O sea, él no iba a la batalla si Débora no la acompañaba. Imagínate aquellos tiempos, y Débora tenía que ir con ella. Entonces Débora le dijo, yo voy, pero la victoria se la lleva una mujer. ¿Se acuerdan cuál era la mujer? Esta mujer se llamaría Jael, y esta fue la que terminaría asesinando. Acá la tenemos a Jael, clavándole la estaca a Císara, que estaba agotado por la batalla. ¿Cómo? Dije bien, no, sí. Císara, Jael lo termina estaqueando contra el piso, una violencia terrible. Y bueno, ella se llevó al final las flores, los aplausos por la victoria del pueblo de Israel. Y tenemos el cántico de Débora en el capítulo 5, donde ella le agradece a Dios todo lo que había sucedido, y también en su cántico pone a Rubén, los deja muy mal parados porque Rubén, la tribu de Rubén no los había acompañado. Y después de esto, como siempre sucedía, después de un tiempo, volvieron en el capítulo 6 a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Gedeón es el hombre que Dios va a elegir para levantarlo como el nuevo juez. Pero Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? Tenía unos complejos, el tipo, impresionante. Y acá Dios le dice, varón esforzado y valiente. O sea, Dios le sale al encuentro a Gedeón con palabras proféticas, porque en realidad era esforzado porque estaba escondiendo comida, porque se venían como 135,000 saqueadores, iban a entrar al territorio de Israel como todos los años. Entonces él estaba escondiendo en una cueva, ese era el freezer, la despensita de ahora, ¿no? En una cueva estaba escondiendo un poco de comida, porque cuando llegaban esto eran como langostas que se llevaban las cosechas, entraban a las casas y le llevaban todo lo que tenían. Entonces, 7 años estuvieron viviendo esto, y al cabo de 7 años aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué dijimos con esto? Que Dios no nos ve como somos ahora, sino cómo seremos en sus manos el día de mañana. Qué buena frase esta frase, ¿no? O sea, nos miramos al espejo y el complejo nos dice, no, valgo 2 mangos. El complejo de inferioridad dice, no, ¿qué puede hacer Dios contigo? Pero Dios nos ve como vamos a ser en sus manos el día de mañana. Entonces le dijo a Gedeón, esforzado y valiente. No era valiente, pero lo sería. Entonces Gedeón empieza a comentarle sus dudas, sus inquietudes, su pobreza. Yo soy el más pobre de los más pobres, vos has elegido mal. Buscando Gedeón la excusa. Y Dios lo va convenciendo, lo convence, hasta que al final él realiza una ofrenda. Me quedó la A fuera de carril acá. Él realiza una ofrenda aquí en gratitud a que el Señor se le había aparecido. O sea, él estaba como aceptando el desafío.
Dios lo convence, le dice, yo voy a estar con vos, yo te voy a acompañar, etcétera, etcétera. Entonces él hace una ofrenda y bueno, Dios se manifiesta ahí y consume absolutamente todo, ¿no? Yo hablé de esto en la ofrenda el otro día, en la reunión del domingo, dije, esto hay que hablarlo, está muy buena esta ofrenda. Entonces, después de esto, después de la convicción, después que vos tenés la convicción de que Dios te va a usar, que tenés la convicción de que Dios va a hacer grandes cosas, que tenés la convicción en tu fe de que Dios te va a usar de una manera maravillosa, Gedeón derriba el altar. Había un altar a Baal y él lo derriba. O sea, te dan ganas de hacer cosas. Ya no sos el Gedeón que está metido en una cueva, masticando su depresión, su angustia, mirando sus complejos, mirando sus no puedo, sino Dios lo convenció y él salió al ataque. ¿Ah? Él salió al frente. Y lo primero que hace es derribar lo que había traído tanta miseria en el pueblo. Y lo hizo de noche, porque todavía no había formado un ejército, todavía no tenía muchos partidarios, solo era él y el llamado del Señor. Entonces Gedeón derriba el altar. Entonces al otro día, cuando los vecinos, ¿se acuerdan? Vieron el altar derribado, vinieron a poner las quejas al padre Gedeón, dijeron, saca a tu hijo, vamos a arreglar las cuentas. Y el padre los paró diciendo, bueno, si es un Dios, que se defienda a él. Así que la gente volvió a su casa y bueno, todo terminó en otra cosa, ¿no? Entonces después de esto, el Espíritu de Dios viene sobre el Gedeón y toca el cuerno, la gente se junta con él, arma un ejército para enfrentar a los amalecitas, a los hijos del oriente, bueno, esta bandada de langostas humanas que venía a saquearlo y ya estaban viniendo, ya venían de viaje otra vez, ¿no? Entonces, eran 135.000 contra 35.000. Evidentemente los números no cerraban. Igualmente Dios les dijo, son muchos, no va a ser cosa que cuando yo les dé la victoria ustedes se manden aparte y crean que es por la unidad o por la cantidad. Igualmente los números no te cierran. Los números son tremendamente distintos. Lo fue, dijo, ¿se acuerdan? El que tenga miedo y se estremeja, que se vuelva, se volvieron 10.000 y todavía Dios le dijo, todavía son muchos. No, eran muchos. Ya estaban siendo el 10% comparado con el ejército rival. Y luego los llevó al agua, los probó. Decimos que siempre Dios tiene aguas de pruebas para nosotros. No porque Dios no sepa quiénes somos, sino nosotros muchas veces no sabemos quiénes somos. Por allí hacemos tremendas promesas, no las cumplimos, le decimos al Señor, sí, Señor, ahora sí, y luego pasa un poquito de tiempo y ya estamos otra vez en el mismo punto cuando lo conocimos al Señor y no avanzamos. Entonces, las aguas de la prueba nos permiten darnos cuenta de qué es lo que hay adentro nuestro. Y esto fue lo que sucedió con Gedeón y su gente. Quedaron de los que tomaron el agua y llevaron el agua a la boca, ahí lo tienen ustedes. ¿Cuántos quedaron? 300. ¿Qué decíamos? 300. Entre paréntesis, 300 son los estudiantes que queremos tener el año que viene. Gloria a Dios. 300, los 300 de Gedeón, estos valientes, ¿no? Entonces, se quedó con estos 300, Dios le dio la estrategia, ¿se acuerdan? Gedeón puso vellones de prueba, después Dios le dice, arrimate a la carpa de los enemigos, vas a escuchar que hasta sueños les estoy dando a los enemigos respecto a vos, pesadillas estaban teniendo con respecto de Gedeón. Se dio cuenta Gedeón que Dios estaba en el asunto, ¿se acuerdan? Repartió los cántaros, repartió las trompetas, repartió las antorchas, rompieron todos juntos y empezaron a los gritos. El ejército enemigo salió huyendo, fue la tremenda victoria. Ese fue el clímax de la vida de Gedeón, fue el punto más alto en su vida y la gente lo reconoció por esto, ¿no? Entonces, allí vino la victoria. Y se mandó un pifie, como vemos muchas veces en muchos hombres y mujeres de Dios, se mandó un pifie, ¿por qué? Porque pidió el oro que el pueblo tenía, hizo un efod de lino, que era un pequeño monumento, y la gente, cuando Gedeón no estaba, empezó a adorar ese efod de lino, ese monumento, porque reconocía que eso representaba a Gedeón. Entonces, como pidiéndole al monumento, al efod de lino ese que él había hecho, o sea, no era de lino, era de material, sino que representaba, algunos calculan que era una pequeña estatua, ¿no? Entonces, allí vino el desastre y el pueblo, dice la Biblia, se prostituyó detrás de esta estatua. Ese fue el desastre. Y apareció un hijo de él llamado Abimelech, un loco terrible, porque era medio hermano de los 70 hijos que tuvo
Gedeón. Prolífero era el hombre, terriblemente prolífero. 70 muchachos, cobró, no sé, si Ansés hubiera estado esos días, lo hubiera fundido, con tantos planes que tenía, ¿no? 10 planes de madre de 7 hijos tenía. Viste que le dan el plan de la madre de 7 hijos. Bueno, este tenía planes a lo loco. La cosa es que Abimelech se encargó de matar a todos los hermanos. Uno solo alcanzó a escapar. Jotam se llama el que alcanzó a escapar, ¿no? El reinado de Abimelech fue un desastre. Me suena tan parecido esto a nuestros políticos, ¿no? Un desastre. Y Jotam le dijo, ya vas a ver, la gente cuando te conozca se va a dar cuenta del desastre que vos sos. 2 años estuvo gobernando. Entonces vino una palabra de Dios diciendo que una mujer sería la que iba a liquidarlo a él. Y ustedes ven acá en la placa que bueno, cierto que estoy en la placa que ustedes tienen acá, que la mujer allí es la que ha soltado la roca. Esta roca le cayó, es como una rueda de molino, le cayó a Abimelech, que quería atacar una ciudad, le cayó en la cabeza y lo dejó, pero knockout, ¿no? Termina muriendo y él pide a su escudero, a Abimelech, a su escudero, que lo liquide porque había quedado en una condición pésima. Imagínense una rueda de molino cayéndole en la cabeza, no quedaba nada de él ahí, ¿no? Entonces termina muriendo Abimelech. Una vez más, el pueblo, después de que Abimelech muere, vienen otros libertadores, ¿no? Vienen situaciones también para el pueblo de Dios, donde siempre ocurría lo mismo, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con Tola y Jair, que juzgan a Israel, y luego sucede algo tremendo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Aparece Jefté, porque una vez más ellos habían sido presionados por los enemigos, y este Jefté se acuerda que era el bruto de las montañas, un tipo que prácticamente de Dios no tenía nada. Fueron a buscarlo a las montañas y allá lo trajeron. Él se hizo cargo del ejército, sacó al pueblo adelante, le dio al pueblo la victoria y se mandó un pacto, ¿no? Un pacto a lo canonero. Dijo que iba a ofrecerle a Dios la primera persona que apareciera de su casa. Y aparece la hija, su única hija, tocando la pandereta y cantando porque la hija sabía que el padre había tenido la victoria. Entonces ahí en ese PowerPoint ustedes ven al padre agarrándose la cabeza porque ahora tenía que cumplir con lo que él había dicho y termina sacrificando a su hija. Dios no había pedido esto, era un disparate de un tipo bruto que desconocía realmente lo que Dios quería, ¿no? Pero Dios nos dio libre elección, libre voluntad, así que él se mandó cualquiera ahí, ¿no? Después iba a haber una pequeña guerra interna. ¿Por qué? Porque la gente de Jefté es agredida por otra tribu, por la tribu de, ya te digo cuál, la tribu de Efraín, ¿no? Que fueron a agredirlo a Jefté. Y bueno, ahí se armó una guerra interna entre ellos. Fueron los primeros indicios de lo que se iba a venir un poco más adelante, ¿no? Mientras Jefté estuvo, como siempre, una vez que murió Jefté, bueno, el pueblo otra vez se va al pasto, como decimos nosotros, y Dios levantó a Ibzán, Elón y Adón, que son nombres de jueces, pero no se dice mucho acerca de ellos. Luego vendría este otro, que es más conocido por todos nosotros, ¿no? Este personaje llamado Sansón, que fue elegido por Dios antes de que naciera, ya Dios lo había marcado. Esto es lo maravilloso de Dios. ¿Cómo puede ser? Antes de que la mamá quedara embarazada, antes que cualquier otra situación, ya Dios sabía que Sansón iba a llegar. Entonces, el otro día alcanzamos a ver un poquito de esto, ¿no? Muy bien, hasta acá llegó el repaso porque hasta aquí es donde nosotros pudimos ver el otro día, así que nos vamos a ir a la fotocopia, al material que tenemos en copia. Esto es las copias son ya de la otra vuelta, o sea, ya se las pasé, se las pasé hace rato. Esperen que me está leyendo y nos metemos un poco en las copias. ¿Por qué? Porque él va a venir como fruto de una necesidad. ¿Por qué? Manoa se llamaba el papá de él, y no se da el nombre de la mamá. Y Dios se le aparece primero a la mamá, ¿no? ¿Se acuerdan? Se le aparece a la mamá y bueno, ella tiene una manifestación de Dios allí y no estaba su esposo, Manoa. Entonces ella va y comparte con su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque allí Dios le estaba diciendo que ella iba a quedar embarazada
y le estaba diciendo cómo iba a ser el proceso siguiente. Vas a quedar embarazada, y siempre me llama la atención esta ecografía. Hoy viste los avances, tenés ecografía en 3D, qué sé. Ya ves al bebé, lo ves prácticamente como va a ser cuando nazca. Bueno, acá no solo eso, no solo que le dice el ángel va a ser un varón que ya te está dando el sexo, ¿no? No hay ecografía que te pueda decir actualmente a qué se va a dedicar. Y Dios le dice, este niño que vos vas a tener se va a dedicar a esto. O sea, esto era superior a cualquier ecografía que hoy pueda haber, ¿no? Entonces, le da algunos consejos, le dice a la esposa de Manoa, mirá, no tomes vino ni sidra porque él va a ser nazareo desde su nacimiento, ustedes lo van a tener que consagrar. O sea, les da todas las directrices de cómo tenía que manejárselo. Entonces, el versículo 6-7, ella va y comparte, o sea, no era reservada, había que compartir esta bendición, va y se la cuenta a su marido, ¿no? Va y le cuenta lo que sucede. Entonces Manoa se dirige al Señor en oración y le dice al Señor que una vez más, por favor, venga y se manifieste otra vez, porque él le había creído a la mujer. Usted podría haber sido como marido incrédulo. ¿Estás seguro, vieja? Seguro que lo que escuchaste era así. No hace cosas que no sea así, nos entusiasmemos, ¿no? No. Manoa le había creído, ¿no? Entonces acá ponemos un cartelito, no un cartelito, yo lo voy a pintar, es una pregunta que le hago yo a los esposos, ¿no? Tenemos nosotros una unidad y una fe como la de los esposos Manoas. O sea, estamos tan unidos, tan juntos, como para interpretar la visión que Dios tiene para nosotros como matrimonio, como familia, ¿no? Entonces, cuando la visión se cumpla, cuando tus oraciones sean respondidas, vas a saber guiarlo, porque lo que pide Manoa es eso en su oración. A ver, podríamos mirar esa partecita de la Biblia donde él pide puntualmente que Dios lo guíe. A ver, como para verla, estamos en Jueces capítulo 13 y leemos qué es lo que dice Manoa puntualmente. ¿Por qué él quería que el Señor se manifestara en lo que estaba tan interesado en esto? Manoa. Acá tenemos, por ahora les va a aparecer, va a tener un niño, dice el versículo 5, fíjense, la mujer se lo contó a su marido, un hombre, dice, de Dios vino y me dijo, a donde yo estaba me impresionó mucho, pues parecía el ángel vivo del Señor, ni yo le pregunté quién era, ni tampoco me lo dijo, lo que sí me dijo que yo voy a tener un hijo, no se olviden que ella era una mujer estéril, que desde ahora no debo, o sea, había algo que ella no debía dejar de hacer, ¿ah? Va a estar consagrado a Dios el Hijo. Entonces Manoa ora y dice, yo te ruego, Señor, que envíes otra vez ese hombre a nosotros para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que van a hacer. O sea, ya Dios le estaba diciendo qué tenía que hacer, pero él quería que Dios lo guiara. ¿Qué voy a hacer con la bendición que vos me vas a dar, Señor? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Dios respondió a la petición de Manoa y su ángel se le apareció otra vez a la mujer cuando estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella fue corriendo, fíjate, ¿no? Fue corriendo a llevar la buena noticia. Oye, el hombre que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer, le dijo ella. Manoa se levantó y fue con ella donde estaba el hombre, al cual le dijo, es usted el que habló con mi mujer el otro día. Fíjate que no se impresionan por el aspecto, tal vez el aspecto era muy similar al aspecto humano, por eso que no llamaba la atención, ¿no? Y aquel hombre le contestó, sí soy yo. Entonces Manoa dijo, cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño que tendremos, qué tendremos que hacer con él? Eso me encanta. ¿Por qué? Porque Manoa creía la palabra que acababa de recibir. Dice, cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, no es si se llegara a cumplir. Qué bueno Manoa, porque Manoa nos está mostrando cómo tenemos que hacer ante las promesas del Señor. Cuando se cumpla lo que me has prometido, Señor. Cuando se cumpla lo que vos me has dicho. Yo estoy seguro que se va a cumplir. Entonces, como yo estoy seguro que se va a cumplir, ¿cómo debo administrar la bendición? Yo no sé por qué cosa vos estás orando en este tiempo. ¿Qué es el motivo de tu preocupación, tal vez? ¿Qué es el motivo de tu clamor a Dios? ¿Qué oración todavía no ha sido contestada? Pero el punto es orar al Señor y decirle, bueno, Señor, yo sé que se va a cumplir la oración, yo sé que se va a cumplir. Entonces, cuando esto se cumpla, que vos sepas qué vas a hacer, que vos sepas cómo administrar la bendición, porque esa es la forma, ¿no? Yo creo que se va a cumplir, yo sé que Dios lo va a hacer. Entonces, me empiezo a preparar para cuando Dios envíe el milagro, la respuesta, la salida, la provisión,
el camino, la puerta abierta, no sé lo que Dios vaya a hacer en tu realidad, ¿no? Volvamos al apunte, volvamos al apunte. El apunte dice, pero esperen que me metí mal, me metí por otro camino, por eso no van a poder ver ustedes el apunte. Entonces, es interesante acá cómo Manoah está convencido de que Dios le iba a responder. No había duda de que Dios lo iba a hacer, que podamos nosotros también tener esa convicción, ¿no? Esa seguridad. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y cuando esto suceda, yo debo estar preparado para poder ministrar lo que Dios trae a mi vida, ¿no? ¿Qué más? Una vida fructífera. Dios le respondió, bueno, ahí el Señor le dice lo que tenía que hacer, ¿no? Una vida fructífera la obtenemos, dice, cuando somos guiados plenamente por el Señor. Y esto es lo que Manoah pidió, ¿no? Señor, guíame, Señor, decime qué hacer, qué hacer. Y acá es cuando ella fue corriendo, se levantó, y el versículo 2 y 13, ahí le dice el ángel que simplemente hiciera lo que ya sabía, lo que ya Dios le había ordenado en el encuentro anterior. O sea, hace lo que tenés que hacer. Y acá la pregunta que nos hacemos, nosotros tuvimos en alguna oportunidad la visita de alguien que era profeta y me llamaba la atención esta pregunta que yo les hago acá o que hacemos en el apunte. ¿Cuántas personas corren detrás de profetas buscando nuevas revelaciones de parte de Dios cuando nunca hicieron lo primero que Dios les reveló? Entonces directamente el ángel no le vino con revelaciones nuevas. Yo aparecí porque vos, Manoah, lo necesitabas. Y ahora más, hacé lo que sabés que tenés que hacer. ¿Cuántas veces no hacemos lo que tenemos que hacer y estamos pidiendo nuevas revelaciones? Ese es el punto acá. Simplemente hacer lo que tenés que hacer. No busquen más, hagan lo que ya saben que tienen que hacer. Es el punto aquí en cuestión. ¿Qué más decimos? Fíjense si no es similar lo que pasa acá en el versículo 15. Vamos a leer la Biblia, que está lindo acá también en la Biblia, ¿no? Si este versículo no es similar a lo que pasó con Gedeón, fíjense que el tema de la ofrenda es algo espontáneo, en la actitud de agradecimiento. No es un mal impuesto, no es el último manotón de recursos de la iglesia para poder pagar los impuestos o para poder terminar la ampliación de algo, algún proyecto económico, sino que el darle al Señor debe ser algo espontáneo en señal de gratitud. ¿Viste? Hay algunos que tienen que hacer en la iglesia un cuento triste para que los hermanos den, ¿viste? Tratar de tocarle la emoción, los sentimientos, qué sé yo, ¿viste? Me acuerdo de haber escuchado a un pastor en una reunión de pastores donde dice, bueno, me tocó a mí la parte más fea, la de hablar de la ofrenda. Dije yo, ¿cómo va a ser la parte más fea hablar de la ofrenda si es la posibilidad de que el pueblo entienda que ese es el mecanismo de Dios para ser bendecido y prosperado? Yo les digo, ustedes saben, yo les he contado que yo viví toda mi vida con un pastor, que era mi pastor y era mi papá. Entonces nosotros éramos 7, había que poner el pan en la mesa para 7 y 5 que comíamos como terribles, los hermanos, ¿no? Esperen que voy a silenciar que no sé si se cayeron los platos por ahí. Entonces, comíamos nosotros como pibes, una barbaridad que comíamos. Y ya no había que echarle a la olla, estábamos como el profeta Eliseo con sus ayudantes, ¿no? Y estaba la iglesia de San Martín, estaba la iglesia de Villanueva, que funcionaban las dos muy bien, y había anexo, pero había anexo en Montecaseros, había anexo en Vuelta Miguel, en Las Heras, en Luján, donde más había anexo. Bueno, había anexo en Ramblón, en Lambaré, había anexo por todos lados. Mi viejo tenía anexo, pero la familia pastoral estaba re pobre. No, yo dormía con mi hermano Abel, me acuerdo del pozo que nosotros teníamos como colchón, porque era un pozo. Mi hermana Ruth, permiso, voy a sonar la corneta porque con este tema de que no hay lluvia, mi corneta funciona full ahora. Entonces, mi hermana Ruth dormía con mi hermana Elizabeth, y Omar era el único que tenía cama para dormir solo. Pero los 5 dormíamos en la misma habitación porque no había más lugar. No teníamos gas natural. Mi viejo se había traído a mis abuelos que ocupaban una pieza. Vivíamos todo apilado. Era una cosa. Y estábamos acostumbrados a vivir mal porque estábamos viviendo muy mal. Hasta que Dios levanta a alguien que se llamaba Francisco y él dice, pastor, tenemos que hacer algo. No puede ser que usted no tenga para echarle la comida, porque mi mami decía, es puro guiso, tofado, guiso y guiso y guiso, y todo era dar vuelta en el guiso y guiso. Y me acuerdo que los hermanos le llevaban el diezmo a la
pastora, mi mami en la mano, que le daban, y después había que hacer algo en la iglesia y ella decía siempre, no hay plata, no hay plata, no hay plata. O sea, éramos una iglesia numerosa, pero pobre. ¿Por qué? Y yo analicé mucho esto, ¿por qué éramos tan pobres? Y mi papi un día nos dijo, yo tenía vergüenza de hablar acerca del diezmo y acerca de la ofrenda. Él tenía vergüenza. Y esa era la razón por la cual los hermanos no daban, no eran bendecidos, no eran prosperados y el círculo se cerraba. Ellos no daban, la iglesia se empobrecía. La iglesia se empobrecía y ellos no daban. Y ese era el círculo vicioso de pobreza donde nosotros estábamos, ¿no? Y Dios levantó al hermano Francisco, ¿ah? Y él fue el que empezó a preparar estudios acerca de la macroeconomía, de cómo había que dar. Y cuando los hermanos empezaron a entenderlo, empezaron a ser generosos y Dios los empezó a bendecir. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Ese fue el principio que esta gente se ve que ya lo tenían acuñado, porque cada vez que el Señor se manifestaba, ¿se acuerdan a Gedeón? Gedeón le dijo, esperad acá que voy a preparar algo para ofrecerte. O sea, la ofrenda es ofrecer, de eso se trata. La ofrenda yo le ofrezco al Señor de lo que Él me ha dado. Cuando yo voy a diezmar, estoy ofreciéndole al Señor de lo que Él me ha bendecido. Entonces, aquí le dice que se haga lo que usted sabe que tiene que hacer, y le dice, Manoa, sin saber que aquel hombre era el ángel del Señor, le dijo, por favor, quédese usted con nosotros a comer un cabrito que vamos a preparar. Fíjate, vieron que era espontáneo. El ángel del Señor no se lo pidió, pero él a modo de gratitud. O sea, yo debo dar a Dios a modo de gratitud por el hecho de estar vivo, por el hecho de tener trabajo, por el hecho de ser prosperado, de ser bendecido. En gratitud yo le doy a Dios de lo que Él me ha dado, ¿no? ¿Y qué le dijo el ángel? Aún si me quedara, no podría yo compartir contigo tu comida, pero puedes ofrecer el holocausto, puedes ofrecer el cabrito, el holocausto al Señor. Entonces Manuel le dijo al ángel, bueno, díganos al menos cómo se llama usted. Bueno, quería saber más datos. Y él le dice, bueno, mi nombre es un secreto maravilloso. O sea, no le dijo, ¿no? Porque la otra versión dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Manoa tomó el cabrito, fíjate, y la ofrenda de cereales los puso sobre una roca y los ofreció en holocausto al Señor. Entonces el Señor hizo algo maravilloso ante los ojos de Manoa y de su mujer. Cuando el fuego subió del altar, Manoa y su mujer vieron al ángel del Señor subir al cielo en medio de la llama. Fíjate, o sea, hubo un efecto de Hollywood, pero real, ¿no? Ahí en esa misma llama que se levantaban para el sacrificio, por esa llama el ángel del Señor se desapareció, se metió en la llama y subió con la llama. Es impresionante. Lo que sucedió allí fue impresionante. En el caso de Gedeón, ¿se acuerdan cuál fue el caso de Gedeón? En el caso de Gedeón, se consumió todo lo que había ofrecido. O sea, Dios acepta nuestra ofrenda. Dios bendice aquello que pongamos en sus manos. Y después de esto, vamos a mirar un poquito la copia, por si llegar a ver algún otro principio que me esté salteando. Entonces, ¿qué más? Nuestra ofrenda, fíjate, abre los cielos para que las bendiciones del Señor desciendan. ¿Por qué? Porque sucedió un milagro aquí, ¿no? Si necesitas un milagro, bueno, trae tu ofrenda al Señor. No vamos a decir que tenés que pagar por algo, no tenemos que pagar, pero en gratitud le traemos al Señor. Y aquí el Señor tuvo, o sea, acá el matrimonio tuvo una manifestación del poder de Dios. Y hay gente, muchachos, hay hermanos, hay gente que cuando el poder de Dios se manifiesta no lo entienden, porque fíjate lo que entendió de esto. Manoa no entendió lo que pasó. ¿Ah? Decir que Manoa tenía una mujer sabia, como muchas mujeres sabias que hoy están en la clase. Pueden decir amén si quieren. Tienen los micrófonos cerrados, no van a poder decirlo. Pero no importa. ¿Qué sucedió acá? Fíjense, dice, se inclinaron ellos hasta tocar el suelo con la frente en adoración. Manoa se dio cuenta de que aquel hombre era el ángel del Señor, pues no se les volvió a aparecer ni a él ni a su mujer. Y él dijo a su mujer, fíjate vos, lo que es tener una manifestación de Dios y no entender lo que pasó. ¿Puede sucedernos a nosotros que tengamos una manifestación de Dios y no entender esa manifestación? Fíjate lo que entendió Manoa. Entendió cualquier cosa. Con toda seguridad vamos a morir porque hemos visto a Dios. Fíjate, es loco, ¿entendió? Cualquier cosa, imagínate, Dios se toma el trabajo el ángel del Señor se toma el trabajo de venir, de explicarle, se toma el trabajo de volver otra vez, de decirle que va a quedar embarazada, que va a ser un varón, a qué se va a dedicar,
cómo tenía que criarlo. Después de la manifestación los va a matar. O sea, Manoah no tenía un dedo de frente en las cosas espirituales, ¿eh? Era un tipo cero en las cosas espirituales. Pero ella le contestó, fíjate, la mujer espiritual, ay, la mujer que entiende las cosas de Dios. Le dice, si el Señor nos hubiera querido matar, yo me imagino que la esposa la estaba mirando con cara como diciendo, no puede ser tan sonso, no puede ser tan poco, discernir tan poco lo que pasó. Si el Señor nos hubiera querido matar, no habría aceptado nuestro holocausto, ni nuestra ofrenda, ni nos habría dejado ver estas cosas. Tampoco nos habría anunciado todo esto, cabezón. Falta que le ponga ahí la versión Dios habla hoy, ¿no? A su tiempo la mujer tuvo un hijo, a su tiempo. Qué linda expresión esta, ¿no? A su tiempo. El momento, el reloj de Dios. Lo voy a pintar porque está preciosa esa expresión, que pareciera no tener mucho para contar, pero vos que sos predicador, vos que das clase, podés encontrar ahí un montón de cosas listas. A su tiempo. Todo lo que Dios ha prometido, todo lo que Dios dijo que va a hacer con tu vida, todo lo que la palabra del Señor tiene un tiempo marcado. A su tiempo, ¿no? Veamos a ver si no nos estamos comiendo nada de lo que hemos marcado acá, ¿no? La mujer dio a luz, o sea, todo sucedió como Dios lo había dicho que sucedería. O sea, la parte de Dios, como siempre, impecable. Y Sansón significa sol. No se usa mucho el nombre Sansón, pero tiene bonito significado. Será que la trayectoria de Sansón fue bastante torcida, ¿no? Entonces, el niño creció, Dios estaba con él, ¿no? Y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse, dice la Biblia, en la vida de este Sansón, ¿no? Capítulo 14. Descendió, dice Sansón, o sea, el término del capítulo 14, no habla que sea solamente en términos geográficos, porque ustedes saben cuál fue la gran debilidad de este Sansón, que muchos dicen, más que Sansón, fue Sansón. Dios lo había marcado para grandes cosas y terminó como terminó. Todos conocemos el final de este hombre, ¿no? Él vio a una mujer, ¿y qué le dijo? Porque en esa época los padres acomodaban los casamientos. Bueno, por ahí hay algunos que lo siguen haciendo todavía, ¿no? Acomodaban las parejas, acomodaban los matrimonios. Entonces era la costumbre, lo habitual. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí le dice, Sansón le dice a sus padres, bueno, que él había visto una piba que era de los filisteos, y ahí ya se la mandó. No era el plan de Dios que se mezclara con los filisteos. Entonces le pide a los padres que él quería tomarla como mujer. Así que la cosa se empieza a complicar, ¿no? Veamos un poquito más las fotocopias, a ver cuánto más pasó, ¿no? Él estaba haciendo ya las cosas mal, pero los filisteos, que eran los grandes enemigos del pueblo de Israel, iban a empezar a conocer a este nuevo libertador que Dios había enviado, ¿no? Había llegado el momento que Sansón saltara a la fama y van a suceder algunas cosas importantes en esta parte, ¿no? En el versículo 5 habla, fíjense, vamos a mirar lo que dice la Biblia acá en el versículo 5. Versículo 5, estamos en un capítulo nuevo, capítulo 14. Capítulo 14, veamos el versículo 5, donde se empieza a manifestar. ¿Saben? Nosotros vemos los dibujos o las películas, pero no habla de musculatura porque no, la Biblia no dice que la fuerza de él estuviera en los músculos, sino que la fuerza se la daba al Señor, ¿no? En el versículo 5, tal vez tendría o tal vez no, bueno, no se habla de eso, ¿no? De modo, el 5 dice que Sansón y su padre fueron a Timnat. Cuando Sansón llegó a los viñedos de la ciudad, un león joven lo atacó rugiendo. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de Sansón, que a mano limpia hizo pedazos a un león como si fuera un cabrito, pero no le contó nada a sus padres de lo sucedido. O sea, él empezó a experimentar eso de que el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Se acuerdan que decíamos que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que venía pasajera, de una manera momentánea, para cumplir una determinada misión y después ya se iba? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en todo su esplendor o en toda su época vendría después cuando el Señor Jesús ya hubiera muerto en la cruz, ¿no? Entonces,
él empieza a aparecer en escena, y acá decimos cada vez que nos arrancamos para hacer las cosas bien, o sea, cuando el Espíritu de Dios se empieza a manifestar en él, hay problemas. Y nos hacemos la pregunta, si rugen leones y problemas alrededor de nuestra vida, como rugieron para Sansón, si hay situaciones que puedan ser limitantes, si hay situaciones que puedan llevarnos a la depresión, a la angustia, bueno, seguramente el Espíritu de Dios va a venir a nuestra realidad. Y hay algunos ejemplos que no los podemos leer por razones de tiempo, pero después en algún práctico seguro que vas a poder echar un vistazo, ¿no? Siempre el querer servir al Señor como Él quiere nos traerá problemas por parte del diablo, que sería este león rugiente. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que es como león? Aquí era un león jovencito que le salió al encuentro, ¿no? Versículo 6, el Espíritu de Dios se apodera de él, enfrentó a los leones, enfrentó al león, Dios le dio victoria, por eso nosotros decimos también, si sabes que Dios te eligió a vos también para darte victoria sobre leones, sobre circunstancias adversas, sobre conflictos, sobre desafíos que vengan, porque era la época de desafíos que se le venía a Sansón, ¿no? Ya en el versículo 7 en adelante, vamos a encontrarnos con un juez, un futuro juez con pie ¿qué diríamos? Con pie de palo. ¿Por qué? Porque Dios lo usa, él mete mucho de su carnalidad en el llamado de Dios, y pusimos esta expresión, que seguramente se va a entender, que Sansón era de los que matan grandes leones, pero son derrotados por pequeñas debilidades. Matan grandes leones, pero son debilitados por pequeñas, o sea, son vencidos y derrotados por pequeñas debilidades personales, ¿no? Y él Pastor, va a ¿puedo hacer ver, una? sí. Sí. Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué en realidad también Moisés, también él se casó con una marianita, que supuestamente la ley de Moisés no se podían casar con una extranjera, sino de la tribu de Israel? Y ahí como que, ¿por qué es como como una mirada más imparcial a este de Sansón, que puso sus ojos en una filistea o sea, que tampoco era agradada a Dios, ¿no? O sea, yo lo hablaba con mi hijo ayer cuando leíamos, y yo le decía, por ejemplo, Leo, bueno, yo no robo un banco, le digo, porque uno tiene que, o sea, va a tener consecuencias. Y me mira él y me dice, vos no tendrías que robar un banco porque no hay que robar. Entonces, digo, es cierto, pero entonces ¿no será que en realidad lo malo es porque está dentro nuestro? Claro, O sea, claro, sí, obviamente. ¿Se acuerdan cuando habla Pablo ya y él dice que él hablaba de él y él decía, yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, porque lo malo está dentro mío. Entonces, lo malo va atrayendo a las cosas malas y es la lucha que nosotros tenemos con la carne y con el espíritu. Pero volviendo al ejemplo que vos pusiste, Lili, de Moisés, no se olviden que cuando Moisés se casa en las tierras de Madián, no existía la ley de Moisés, porque todavía Moisés no había sido llamado por Dios, pero sí había un celo por parte de los judíos de no mezclarse, porque se acuerdan que ellos dónde vivían, se acuerdan que las plagas llegaban al pueblo de Egipto, pero no a Gosén. Y ellos estaban como, vamos a usar un término muy de ahora, estaban como en una burbuja en Gosén, ¿no? Y ellos no se mezclaban con los egipcios, pero todavía la ley no había sido dada. Así que Moisés no estaba quebrantando la ley de Moisés, porque él todavía no había sido llamado. Y cuando él se casa con Séfora, él estaba allá en las tierras de Madián. Pero cuando se da la ley admitía que cualquier persona gentil, o sea, gentil eran aquellos que no eran del pueblo de Israel, podían sumarse a la nación de Israel siempre y cuando respetaran los mandamientos. O sea que no era exclusivo eso, era inclusivo. Cualquiera de cualquier nación podía ser del pueblo de Israel,
siempre y cuando, en el caso, los varones tenían que circuncidarse y adoptar la ley completa. Fíjate, cuando se derriban los muros de Jericó, ¿te acordás? Que Rahab y toda su familia ingresaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Se hicieron del pueblo de Israel porque iban a adoptar la religión, las costumbres, todo. O sea, todo el mundo podía ser del pueblo de Israel, siempre y cuando adoptaran toda la costumbre y todas las tradiciones que ellos tenían y toda la ley, a futuro, ¿no es cierto? Toda la ley. Pero ¿cuál es el problema de Sansón? El problema de Sansón es que él no es que se mezcló con una, se mezcló con una, se mezcló con otra, se mezclaba con prostitutas, se mezclaba con la que pasara. Ese era el problema. No es que se buscó una filistea. Vamos a seguir leyendo, te vas a encontrar que el tipo, como nosotros decimos, no miraba con ojos de desagrado ninguna. Toda pollera que pasaba, el tipo se iba atrás de esa pollera. O sea, era una debilidad que en vez de superarla, él la fue potenciando. Debilidad que ya sabemos en qué terminó, ¿no? Pero sí, obviamente que todos nosotros, todos, mientras seamos de carne y hueso, nosotros vamos a luchar contra la carne. Y hay que domarla, y hay que vencerla, ¿y cuáles son las obras de la carne? Dice Pablo, y te dice, enemistad, celos, iras, contiendas, pleitos, disensiones, y bueno, pecados de la carne, pecados de los pensamientos, y eso es un ejercicio de fe de todos los días de ir mejorando. Por eso siempre decimos, hoy ¿cuánto es? 28 de agosto del 2021, tengo que mirar para atrás y del 28 de agosto del 2020 tengo que haber crecido espiritualmente, tengo que haber superado muchas cosas. No soy perfecto, ninguno es perfecto. Pero que del 28 de agosto del 2019 tengo que haber evolucionado un montón en mi vida espiritual. De eso hablamos cuando decimos que vamos camino a la perfección, que Dios sigue trabajando en nosotros, que nunca te jubilás en esto, que nunca llegás al que ya te entregan el marquito y decía, ya está, no tiene más nada que aprender usted, ya está, tiene honoris causa, no sé, ya tiene el título de divinólogo o algo por el estilo. No, seguimos toda hasta el último aliento, Dios va a estar trabajando en nuestra vida. Mirás para atrás y tenés que ser una persona más paciente, más tolerante, tenés que tener más fe, tenés que estar más consagrado, vivir más en santidad, haber superado los pensamientos negativos de tristeza, los malos pensamientos, las palabras negativas, por todas las cosas, el orgullo, el rencor, todo lo que traíamos de cuando aceptamos al Señor, todo como decimos nosotros, todo ese piojerío, y Dios lo va sacando, va tratando con nosotros, ¿no? Entonces, hoy, si vos tenés 5 años de creyente, tenés que ser 5 veces mejor que cuando era inconverso, por poner un número. Si tenés 10 años de creyente, 10 veces mejor que cuando eras inconverso. O sea, eso que estaba dentro, esa fiera que nunca domó, este Sansón, es la que nosotros tenemos que controlar. Hay gente que tiene debilidad, el otro día charlamos en un aula ahí en Montecasero. Hay gente que tiene debilidad por la droga, porque viene de un entorno de droga. Entonces, cuando sienten el olor a una marihuana, los tipos, es su lucha. Otros que tienen su lucha con el alcohol. Es así. Sienten un olor a alcohol y es la lucha que ellos tienen. Otros con el cigarrillo, otros con los malos pensamientos, otros con, con el sexo, o sea, el sexo fuera de los límites que Dios ha establecido. Entonces, yo me acuerdo, acá teníamos una mujer soltera, joven, la mujer, no me acuerdo si se había separado o era mamá soltera o algo así, y se convierte medio así, medio con alfileres, ¿no? Se convierte y siempre hacía preguntas, ¿viste? Con el deseo de crecer, ¿no? Y bueno, estábamos charlando, ¿no? Ahí en el grupo, ¿no? Y le sonó el celular, ¿no? Entonces ella decía, y decía, miraba el celular, dice, yo voy a poner cualquier nombre, dice, es Jorgito, dice Jorgito, decía, tan lindo que es Jorgito. Y bueno, no quiero contestar, decía ella, ¿no? Y apagaba el celular, y seguimos charlando, y atendía, y dice,
Uy, es Carlito, dice Carlito, qué lindo que es Carlito. Y cortaba, y cortaba eso. Se ve que había andado con un montón de gente esta mujer, digo yo, ¿no? Y todavía tenía esa lucha, ¿no? Tenía esa lucha. Entonces ella quería superar eso. O sea, el diablo nos conoce. Y el diablo sabe qué es lo que a nosotros nos tienta, ¿no? El diablo sabe si son pensamientos, si son situaciones, y ahí va a estar, ahí va a estar. Por eso Pablo habla de que debemos, ¿cómo es que dice la palabra puntual? Fortalecer, eso dice, fortalecer, en el caso de los hombres, fortalecer nuestro hombre interior, y en el caso de las damas, fortalecer esa mujer interior para evitar la caída, ¿no? Bueno, más o menos, Lidia, más o menos creo que íbamos en esa dirección. Bueno, me quedan 4 minutos. 4 minutos como para redondear esto. El otro día surgió, y les largo esta bomba como para que investiguen ustedes, ¿no? Pecado de muerte. Pecado de muerte. Después búsquenlo, rastréenlo, porque es muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es el pecado de muerte? Que cuando lo escribe el apóstol dice, yo no pido que oren por esto, porque el pecado de muerte tiene que ver con, a ver, el pecado ¿qué pecado me descalifica para poder ser salvo? Yo te pregunto a vos, supongamos, yo tengo 2 hijos, ¿no? ¿Qué pecado ellos pueden haber, qué hierro, qué escapada le pueden haber hecho ellos, en qué me pueden haber desilusionado a mí para dejar de ser hijos? Fernie me chocó en el mismo día, chocó 2 veces el auto. No el mismo, sino la herencia que yo le digo que es la que me dejó mi papi en Duna, a las apuradas, mete marcha atrás en la cochera, ¡boom! Me volteó el paragolpe trasero, me rompió los vidrios de la cochera. Él estaba apurado ese día. Sacamos, y déjame que lo saco yo, saco el auto a la calle, bueno, y pongo el otro, el Boyac, que tenía en ese momento un Boyac, 40.000 kilómetros, una cosa así, muy nuevo estaba. Y él no se dio cuenta que yo puse el Boyac atrás del Duna, y era una calle sin salida. Entonces agarro, mete la marcha atrás, ¡bum! El mismo día. Me chocó el Duna 2 veces, y el Boyac también. ¿Dejó de ser hijo? No, no dejó de ser hijo. Se le mandó, pero no dejó de ser hijo. ¿Qué has hecho vos para que el Señor te descalifique de ser hijo? Siempre seguimos siendo hijos. El tema es que yo me puedo equivocar, yo puedo pecar. El tema es qué hago cuando eso sucede. Si vuelvo al Señor, si soy el hijo pródigo que vuelve al Señor, o soy como Saúl, que ya lo vamos a ver después, que no vuelve al Señor nunca, que no vuelve al Señor nunca. Escuchaba a alguien de otro día que decía el pecado de muerte, ¿no? El pecado de muerte, cuando vos lo encontrás en la Biblia, es de aquel que es hijo de Dios y que insiste en cometer el mismo pecado y que ora, lee la Biblia, asiste a la iglesia, predica, enseña y tiene un pecado oculto. Ese pecado en el tiempo lo puede descalificar de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte? Cuando Dios se lleva a la persona, se la lleva con tal de que no se vaya al infierno. Se llama en la Biblia pecado de muerte. Y el apóstol decía, yo pido que no oren por eso, decía él. O sea, cuando Dios dice, como Dios sabe el futuro, Dios conoce el futuro, viviendo así, se va a perder. Me lo llevo. Gente que se va antes de tiempo, por supuesto que si hay algún ser querido tuyo que se fue antes de tiempo, yo no voy a decir, es pecado de muerte. No, yo no puedo saberlo, eso lo sabe solamente el Señor. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son muy personales, que nadie las sabe, que están en oculto, que nadie las publica en ningún lado, que no hay fotos de eso, que no hay, y la Biblia nos nombra como pecado de muerte. Entonces, esos son los pecados de muerte que hace es tanto el amor de Dios, que Dios decide llevárselo antes de tiempo para que no se termine perdiendo. ¿Ah? Entonces, Sansón no participó, porque la gran pregunta que siempre, ¿por qué sale todo esto, no? Me queda, bueno, ya no me queda tiempo, tenemos que ir a recreo. Se lo dejo para que lo rastreen ustedes y lo profundicen, pero la pregunta para la vuelta, qué buena pregunta para la vuelta. Sansón se quitó la vida
¿Se suicidó? No se suicidó. Le pide a Dios fuerza para vengarse de los filisteos. Se le vino el templo encima, murió aplastado. ¿Fue salvo Sansón? Esa pregunta siempre se hace cuando termina el libro de esta parte de la vida de Sansón. ¿Fue salvo? No, porque se quitó la vida. Sí, porque Dios lo fortaleció para que... No porque no se arrepintió, sí porque... Damas y caballeros, yo le pongo una pausa a esto y enseguida los quiero escuchar, porque he hablado yo nada más. Bueno, no, algunos andaron ahí. Enseguida la seguimos. ¿A cuándo es el enseguida? A las 6. Los espero por acá. Muy bien. Reanudamos la grabación, señores, y quiero saber a qué conclusión llegaste, Flavia. Por favor, ¿qué conclusión era tuya? Sansón, menos mal, yo recién estaba tomando mate con mi esposa en este ratito, y le decía a Miriam, menos mal que no somos Dios, porque tendríamos un matete más o menos. Sansón, Flavia, a su parecer, ¿fue salvo o no fue salvo? Recordemos cómo muere. ¿Se acuerdan las columnas del templo? Él estaba atado a las columnas del templo, le dice al pibe que lo había traído, andate, andate, porque acaba con un desastre. Ahí hace fuerza y le pide a Dios que le dé su última fuerza para vengarse, porque los filisteos le habían quitado los ojos, y hizo tanta fuerza que las columnas, y 3.000 murieron y él muere ahí. Como él muere ahí, esa es mi pregunta. Para mí se aplicó el pecado de muerte. Se lo llevó el Señor. ¡Qué rápido! ¿Cómo? Me suena como que se pegó una lavada de mano, pero la pregunta es, ¿fue salvo o no? Y si se aplicó el pecado de muerte, fue salvo. Fue salvo. Uh-huh. Bueno, Liliana, ¿qué conclusión? Francisco está hablando. Francisco, ya que está hablando, ¿qué está diciendo? Y dice la palabra que Dios no escucha a los pecadores, y él en la última oración, que dice la palabra, le pide fuerzas. De hecho, si Dios no hubiese estado con él, no hubiese tenido la fuerza descomunal para hacer lo que hizo. Entonces, si Dios estuvo con él y él le pide, bueno, que quiere, le dice lo que quiere hacer, pero a su vez le dice, y llévame contigo. Así que no se suicidó. Te estoy No se escuchando. suicidó. Sí, dale. Estoy escuchando la... Yo creo que él está en la presencia del Señor. En la última oración él le pidió fuerzas y le dijo que se quería ir con él, que le diera la fuerza para que se llevara a los filisteos también con él. Dice el 28 del 16. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo esto: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Fue la última oración que él hace. No se dice más nada que haya orado. Y ahí, ustedes saben lo que pasó, y él muere y termina ahí. Ahí no le dice, no le dice, pide porque él quiere vengarse. Pero está bueno, Francisco. Está buena su... Sí, Willy, ¿cómo definimos esto? Mire, yo pude ver la lista de los cautivos que fueron rescatados por el Señor Jesucristo cuando descendió al Hades, y Sansón estaba en la lista, pastor. Pero vos tenés... Eso lo tenés que haber visto hace rato cuando fuiste transportado, que te desapareciste y volviste a aparecer. Claro que sí. ¿Qué nivel? ¿A qué nivel está aquí este, por Dios? Qué bueno, pero menos mal que no somos Dios, si no, no sé qué hacemos nosotros. Sí. Sí, la verdad que yo creo que estas son unas de las, o de repente como Salomón, ¿no? Unas de las incógnitas que nos quedan. Pero yo creería que como buen hijo de Dios, tal vez Dios entendió y le dio la última oportunidad de arrepentimiento y de redimirse, ¿no? Terminó muriendo, pero cumpliendo un poco su función, que era matar a toda... Porque ahí para estaba Flavia se fue al cielo, para Francisco también, para Diego también. ¿Alguien que piense distinto como para equilibrar la cosa ahí, o no? Todos piensan más o menos en la misma dirección. Yo pienso igual. Es más, creo que
¿viste? Mariela también va por la misma dirección. Ajá. Sí. Los otros, alguno que diga que no, como para meterle un poco de pimienta a la cuestión. Claro, entonces no estamos, Yo, estamos todos en la misma dirección ahí. Estela, mandate un no ahí, decí por qué. No, porque escúchame, en primera de Juan 5:13 dice que nada nos va a separar del amor de Dios. Y entre todas las cosas que dice, ni ninguna cosa creada. Y el suicidio es algo creado. Entonces no nos separaría del amor de Dios. Pero yo pienso que Sansón no se suicidó, porque la intención de él era matar a los filisteos. ¿Podría haber quedado vivo? ¿Por qué no? Murió sí, porque tenía que morir. podría haber quedado vivo. Podría haber quedado vivo. Podría haber quedado vivo, pero murió porque era su tiempo. Yo O pienso sea, la que no intención se... no fue suicidarse, la intención fue matar filisteos. Claro. ¿Vos qué decís? ¿Y vos qué decís? No, estoy mirando el pasaje bíblico acá, Nos va a decir donde que tenemos que esperar a ir a la presencia del Señor y ver si está Sansón allá o no. Samu de San Luis, por favor, mandate un no y sostenelo, Samuel. No, creo que sí se fue al cielo yo, porque leí como varias versiones y como que él dice, muera yo con los filisteos, y en una versión dice, en la NTV dice, permíteme morir con los filisteos. Como que Sansón ya sabía que si él hacía eso, iba a tener el mismo fin. Pero yo El creo que Dios lo versículo 30, porque, tenés razón, Samuel. claro, En el versículo 30, echa por tierra lo que sí. Estela decía, que él no pensaba morir. El 30 dice, muera Claro. yo con los filisteos. Sí, O sea, y en una versión sabía que iba a dice, morir. permíteme morir con los filisteos. No, En la NTV. podría no haber muerto. Pero él sabía que moría. Dijo, muera yo con los filisteos. Sí. El tipo sabía Sí, que sí. se le venía todo encima. Claro, Claro, pero es como pero- si él era, aunque yo muera con los filisteos, no importa, porque que se mueran todos los filisteos. Tendría que haber sido, Estela, vos le capaz, vos tendrías que haber sido abogada, no profesora de inglés. ¿Cómo te maneja Mire. las palabritas la tipa? Mirá vos. Y tiene razón. ¿Sabe lo que para pasa, colmo. pastor? Sí. ¿Sabe lo que pasa? Que Sansón dijo, prefiero entrar al cielo sin los dos ojos que entrar al cielo con los dos ojos. Ahí está. ¿Entiendes? Y ahí él tiró las columnas, se mató y chao, vamos andando. Qué rara la Entendió frase. Yo Sí, creo, Samu. pastor, que entendió que el propósito que tenía él o la misión que él tenía era más grande que su vida. Entonces yo creo que por ahí viene la mano. Bueno, Porque dice que ese día mató más que en todas sus batallas. Y estaban todos los gobernantes filisteos en ese Claro. lugar. Eso dice la Mamá. palabra. Él entendió también como que era más importante que su vida. impresionante. Bueno, veo que todos ustedes han sido muy condescendientes con Salmón, le perdonaron el suicidio del tipo este, que de acuerdo a Estela no se suicidó, sino que él esperaba que los escombros no le cayeran encima y le cayeron encima y terminó muriendo este pobre Sansón. El otro día, no sé si ustedes escucharon el último programa de Dante Gebel, que se llama algo de la cueva, la enseñanza de la cueva o lo que aprendemos de la cueva. El secreto en la cueva. El secreto de la cueva. ¿No? Si no lo has podido escuchar, escucharlo, porque recién le dije a la Mira que está ahí haciendo algo, le dije, ponete el programa ese que está buenísimo, esa prédica, ¿no? Y él habla de un pastor norteamericano, un hombre joven, dice, viste como un muchacho, tiene tatuajes, pantalones chupinos, llegaba muy bien a los jóvenes y entró en un cuadro depresivo. Y él pidió licencia en la iglesia por 3 semanas, se terminó tomando 3 meses, porque el cuadro depresivo que él tenía era muy profundo. Vuelve de ese estado depresivo y predica en la iglesia, y después de predicar se suicida. Al poquito andar se quita la vida. Tenía una mujer muy bonita, dicen, tenía hijos chiquitos. 3 hijos. Y la esposa lo despide en las redes al marido diciéndolo, la carga fue muy grande para vos, mi amor, nos vemos en el cielo, seguro que estás en la presencia de Dios, allá nos encontraremos.
Y yo dije, la flauta, ¿cómo es la cosa acá? Dije, voy a tener que hablar con los muchachos el sábado para ver cómo es el tema. O sea, se quita la vida, se va al cielo, se suicida un pastor, alguien que supuestamente tiene un poquito más de respuestas para la vida que un creyente normal, un creyente, por ponerle un nombre, un creyente común, ¿no es cierto? No hay personas comunes en el Evangelio, pero se espera que el liderazgo está un poquito más arriba, ¿no es cierto? El pastor está un poquito más arriba en cuanto a experiencia y todo. Se quita la vida y nos vamos a la presencia de Dios, o sea que, no sé, ¿cómo lo ven ustedes a eso? Porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de algo muy similar a lo que venimos charlando. No sé cómo se ve eso. Sí, pero Sí, entonces ahí hay que definir si fue suicidio o no. Lo de Sansón, pero lo de este pastor Claro. sí fue suicidio. No, no, lo de Sansón. Y lo de este pastor, ¿cómo lo verías vos? Como un suicidio. Sí, que no, porque Que no, que... el Señor dice que Él es el que da y quita la vida. Él es el dueño. Entonces, Pero pará, o sea, dice, ¿dónde dice eso? en la Biblia dice que el Señor da y quita la vida. O sea, cuando no lo dice así, en las palabras así. Y no va a ser no en lo el dice- diario, no va a ser no en lo el dice diario, así. obviamente que es en la Biblia, pero ¿en qué parte? Bueno, no me acuerdo ahora mismo de este versículo, no lo dice con las palabras así como yo te lo estoy diciendo, pero el Señor es el que da y quita la vida. Entonces, si nosotros nos suicidamos, alguno se suicida, ay, se nos fue la pantalla, ahí está, yo creo que no vamos a ser salvos en ese momento, si es un suicidio. Y hoy, no, porque Pero está quitándonos la vida a voluntad de nosotros, Claro, no es la voluntad del Señor. claro. Exacto. Pastor, Sí, yo no te escucho, no sé si serás vos. no sé por qué. No, no sé, No, no se ve nada. se dan todo. Sí, Se ve la cara de nosotros nomás. ¿Hablo? sí, hable. Hola. Sí, hola. Como sea, señor, este pastor se suicidó porque esa no es la voluntad de Dios. Pero también también recuerdo cuando Jesucristo perdonó a último momento al que estaba crucificado a la par de él, ¿no es cierto? Puede ver, no digo que sea así, ¿no? Pero puede ver que en el último momento de suspiro dice que el Señor, si te arrepentís, yo te perdono. Ajá. Bueno, Pero yo creo que era algo. Este pastor, para mí, obviamente se fue al infierno, porque es una decisión propia de él. Y acá estoy leyendo en el Salmo 32, dice: el Señor da la muerte y la vida. No comparto porque realmente el Señor mira, en este momento miró el corazón de esta persona que ha llegado a rendirse. Dentro de unos No se minutos escucha nada. No se te escucha nada. Muy cortado. ¿Ahí me escuchan? sí, ¿Ahí? No, ahora ahí sí. yo acá te estoy escuchando, no sé los otros. ¿Ahí me escuchás? Bueno, Sí, dale. para mí este pastor sí se fue al infierno. El hecho de haberse matado se fue al infierno. ¿Sabés que estoy leyendo en el Salmo 32? Dice: el Señor da la muerte y da la vida. ¿Sí? Y estábamos conscientes de eso. Él te va a dar la vida, te va a quitar la vida, pero el hecho de que yo me ponga contra él es el momento que yo tomo cuenta de yo mismo, yo me olvido de Dios. Obviamente, se fue al infierno. No comparto con la persona que estaba ahí al lado, o sea, no comparto por qué el que estaba a su lado, al ladrón. Porque el Señor estaba mirando el corazón de ese hombre, y él sabía que había arrepentimiento en él. Entonces dice: dentro de unos minutos va a estar conmigo en el paraíso. Pero en este momento, o sea, el momento del pastor, para mí, personalmente, está en el infierno. Wow. Más allá que haya pasado, más allá que había dicho, bueno, Dios los bendiga, todo, pero la decisión final fue la de él, no la de Dios. Claro. Él no permitió que Dios conquistara el corazón de él. Fíjense este versículo que estaba buscando de lo que Flavia había hablado recién. Lo más parecido que encuentro es este, que a ver si les aparece a ustedes ahí. Ahí les apareció. Se los pinté. Este es el mismo versículo, perdón, en diferentes versiones.
Dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso Amén. es lo que ustedes son o vosotros sois. Otra versión dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Bueno, más o menos parecido, ¿no? Es lo que está diciendo. Eso, muchachos, es lo más próximo que tenemos a que Dios castigue o mande al infierno a aquel que se suicida. Tenemos... A ver, Samuel, ¿de dónde sale todo esto? Espérenme un segundito que... Aguántenme un segundito. Siempre toman la depresión como una enfermedad espiritual. Y la depresión es una enfermedad como es cáncer, como es cualquier otra cosa. Que me dejé las servilletas, del otro lado. Samuel. Sí. Yo, Samuel. ¿Quién levanta la mano allá? Estela, sí, dale. Yo pienso, ahora te hago una pregunta a vos. Un cristiano, como decía la predicación de Dante Gebel, ¿sí? Que en un momento de debilidad, de mucha debilidad, no tiene conciencia de su mente, de sus cosas. Y en ese momento él produce, se suicida. ¿Ese pecado de él está cubierto por la sangre de Cristo? Bueno, vamos a eso, ¿no? Porque por ahí voy, ¿no? Tenemos un solo versículo que hable directamente del suicidio, que es ese que yo les di recién. Los demás pueden que estén parecidos, similares, anden dando vueltas por ahí, pero directo es este. El tema del suicidio no es una doctrina en la Biblia. Para que sea doctrina, tiene que salir en varios pasajes. Jesús tiene que haber hablado del tema, etcétera, etcétera. Poner doctrina es el arrebatamiento del Espíritu Santo, la salvación, el bautismo. Todas esas son doctrinas que vos encontrás en montones de pasajes bíblicos, pero el tema del suicidio no. Entonces, yo tengo que partir de esto. La persona que entra en depresión, como le pasó a este pastor, ¿no? Un hombre que servía al Señor, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento profundo de depresión, va al psicólogo, va al psiquiatra. El psiquiatra te medica, te dopa. Ya no sos la misma persona. ¿Por qué? La depresión no te deja funcionar como habitualmente vos funcionarías. Si no, pensá en aquellos momentos de depresión que vos has vivido. Tal vez han sido horas o días o semanas. Ya no sos la misma persona. Ya no reaccionás de la misma forma. Yo conocí el ejemplo de una chica que venía acá a la iglesia, pero yo no la conocía a la chica, sino que conocía al hermano el hermano cuñado de esa chica, ¿no? Esa chica tenía un novio, toda la fiesta, estaban en el cumpleaños de ella, que pim pam pam, qué lindo, qué lindo. En ese tiempo los cumpleaños se hacían en las casas, en los patios de las casas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La chica en medio de la fiesta va y le dice al novio, todos notaban que ella estaba como más exultante de lo habitual, como que quería ser el centro de la fiesta. Va y le dice al novio que había tomado veneno, porque como él la estaba engañando, ella no quería seguir viviendo. Y se rieron, pensaron que era un chiste. Y se desvaneció la piba, se cayó. Urgente se la llevaron y era verdad. Había preparado 3 cartas, una para el suegro, otra para el novio y otra para los padres, creo que era, explicando por qué hacía lo que hacía. Y allá en el hospital empezó a agonizar la chica. Y me contaba el cuñado que ellos entraron, pudieron verla, hablar con ella, y ella miraba hacia la pared, se agarraba de la sábana y clamaba a Dios pidiéndole perdón por lo que había hecho. Y de acuerdo a los médicos había tomado la medida justa. Si tomaba menos no le pasaba nada, si tomaba más lo vomitaba, y tomó la medida justa arrepintiéndose. Y él me decía, yo la vi agarrar la sábana, se le marcaban las venas del cuello, mirando a la pared y llorando, pidiéndole perdón a Dios por lo que había hecho. Se quitó la vida, pero antes se arrepintió. ¿Cómo es la cosa? ¿Vale ese arrepentimiento? ¿O porque se suicidó, ese arrepentimiento no vale? Sí, no vale, que vale. Ahí nos encontramos. Yo creo que sí vale. Ahí nos encontramos con una disyuntiva. No, se suicidó, va al infierno. No, pero se arrepintió en el filo. Como que cobró sentido que estaba haciendo una barbaridad. A mí me contó este chico que el suegro, el futuro suegro, cuando le dieron la carta, él la rompió, la tiró a la basura y dice, yo no quiero vivir con un cargo de conciencia, ni mi hijo tampoco la va a ver esta carta nunca. O sea que
fue una muerte en vano, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los que se suicidan, termino la idea y les doy para que ustedes hablen, ¿no? ¿Cuántos de los que se suicidan son conscientes de lo que están haciendo? Si no están bajo fármacos, si no están bajo la pesada carga de la depresión y ya no saben lo que realmente están haciendo. O sea, con esto no quiero darle el salvoconducto para que matemos, no, total, no, somos pro vida, el Señor renueva sus misericordias cada mañana, alentamos a los hermanos a darle gracias a Dios por la vida, siempre salir adelante, pero el punto oscuro es cuando pasan cosas como la de este tipo que estamos viendo ahora, o de este pastor, o de tantos. El otro día, ustedes lo van a encontrar en YouTube, esto que yo les digo, está el video de una pastora caminando en la cornisa de la iglesia que venía a atravesar un proceso de depresión, y está toda la gente, cuando la ve caminando en la cornisa de la iglesia, una mujer grande, gorda, empieza la gente a gritarle que no se tire, y se tira. Y está el video que la pastora se tira para atrás, cae de espalda al vacío y se mata. Entonces vos decís, esta gente sirvió toda la vida, de repente en el cruce de la vida, del camino, le sucede un caso de depresión, no saben qué pasó, si hormonalmente algo le pasó, si la medicación, si algo le sucedió, toda la vida sirvió al Señor, tomó una mala decisión y se fue al infierno. O sea, así es o Dios va a medir otra cosa, Dios va a tabular otra realidad. Si realmente hay un versículo que diga, te va de cabeza al infierno, aunque hayas servido a Dios toda tu vida, o realmente la cosa es distinta. Ya les doy, esperen que se me está por apagar la computadora y no me traje, bueno, vaya empezando que me van a decir, no me traje la lápiz, ya doy dos. No había tenido esa precaución de traerme el cargador. Me está diciendo que está en modo de ahorro de energía. Bueno, más o menos le conté lo que yo... En el caso de... bueno, les doy para que ustedes... no sé quién quería hablar y corté yo porque quería terminar la idea. Les cerré los micrófonos, así que el que vaya a hablar tiene que abrir el micrófono y vamos redondeando la idea. Si no, se nos va a ir la clase con el tema de Sansón. Pastor. Sí, Raquel. Yo tuve un caso, o sea, he tenido dos casos muy similares a lo que usted estaba diciendo, lo he vivido en carne propia, ¿no? Un ejemplo le doy, estuvimos en una reunión de mujeres, era como como lo que van a hacer mañana a la iglesia del Pastor Omar, ¿no? Eran las mujeres aparte, yo estuve con una de las hermanas, y estuvimos trabajando todo ese día sábado desde las 9 que empezó hasta las 6 de la tarde juntas, trabajando en crucigrama y cosas. Me acuerdo que ese día había venido la hermana Beso a darnos los cursos, ¿no? El día domingo a la mañana yo me presento al hospital porque mi marido estaba muy descompuesto y estaba mal, ¿no? Y llega un auto rojo desesperado gritando, él venía en ropa interior, y bajan a una mujer del auto, y yo voy, y se les cae la mujer, me ve subir a la camilla, se le cae al suelo, y yo voy corriendo a ayudar, a subir la mujer, pero nunca le vi la cara, nunca la vi, Señor, yo creo que en ese momento permitió que no viera. A rato sale el marido, que yo lo conocía, ¿no? No quiero dar nombre porque es una persona conocida, y sale y él grita, se mató, entonces voy yo y le pregunto, ¿pero qué pasó? Dice, se mató, póngale Cristina, se mató, y yo no lo podía creer porque estuve trabajando ayer todo el día con el Señor, con ella. Viví todo el día con ella hablando del Señor, hicimos tantos crucigramas, cosas de buscar palabras, cosas en la Biblia, trabajamos todo el día en eso, ¿no? Y yo no podía creer que ella se había suicidado, se había ahorcado. Impresionante. Y eso a mí me quedó la duda si ella en su momento se fue al infierno o se fue al cielo, porque me quedó eso siempre ahí, siempre en mi corazón. Llegó un momento que yo quise entrar en un estado depresivo porque era como que yo me rebelé contra el Señor, porque yo no podía creer que una persona que habíamos estado en el camino del Señor, que estábamos
trabajando en el Señor, había pasado horas, habían pasado de eso para que ella tomara la decisión de ahorcarse. Bueno, yo en ese momento, enojada, le dije al Señor, le dije, si no te entiendo, Señor, esto ya abarca mi corazón más allá de lo que yo entiendo, de lo que vos me enseñaste a mí. Y yo no, pues yo siempre, la ignorancia mía de decir, ¿quién era yo para cuestionar a Dios, no? Claro. No era nadie, no era nadie. Pero llegó un momento, aunque cuando el Señor me dijo, yo soy un caballero, me dijo, yo golpeo la puerta y el que me abre, entro. Claro. Entonces ahí entendí que yo puedo estar toda la vida en una iglesia, estar toda la vida, como usted dijo, predicando como este pastor, estar sirviéndole en lo que sea en el Señor, pero realmente puede ser nada más superficial, que dentro de mi corazón no tengo al Señor. Que el Señor tenga que cumplir su palabra, porque Él ha dicho que va a prometer lo que Él está escrito en su Biblia. Que Él no nos va a dejar en vergüenza, no va a quedar Él en vergüenza. Aunque nosotros no lo hemos aceptado en el corazón y estemos predicando, trabajando para el Señor, lo que sea. Entonces yo lo he vivido 2 veces eso. ¿Por qué le explico? Porque yo hace 2 meses, 3 meses atrás, se ahorcó mi cuñado, ¿no? Y mi cuñado también iba a la iglesia, ¿me entiende? Iba a una iglesia del barrio Florida, acá en el barrio Los Olmos, Los Florida, acá en Campamento Rivadavia. Y él, cuando usted iba, era una Biblia andando, ¿no? Era una Biblia hablada, porque él te hablaba de Dios, te hablaba, te explicaba, te decía esto, todo esto, no se comía si no se oraba, no era esto. Y un día domingo a la mañana me llaman por teléfono para decirme que mi cuñado se había ahorcado. Y nosotros, mi marido no va a la iglesia, yo voy yo sola con mi hija y mi mamá, y eso a mi marido lo marcó mucho. Entonces en un momento él me dijo, ¿cómo puede ser si él iba a la iglesia? Y yo no supe, en ese momento no le supe contestar, y después le dije, ¿sabes lo que pasa? Que el Señor es un caballero. Pues ¿sabes cuántas veces le golpeó la puerta a él y él no se la abrió? Claro. Y por eso hay veces que no sabemos si se van o no se van, si se arrepienten o no se arrepienten. Exacto. Solamente para mí ver, para mi corazón, me quedó y reconocí de que la persona que estuvo trabajando ese sábado todo el día sobre la palabra de Dios, ese sábado en la iglesia, el Señor me demostró que ella no había abierto nunca las puertas a él, no le abrió nunca su corazón. Nunca le pregunté al Señor por mi cuñado, porque lo dejé en manos de él y porque no soy yo para cuestionar lo que él decide. Entonces, gracias Raquel. Podemos tener algunas pautas. Repito, somos Provida, no queremos que esto pase, busquémosle la vuelta, insistamos, aconsejemos, pedí ayuda, pedí socorro, pero mucha gente de la que suicida, cristiano hablamos, ¿no? Porque aquel que se suicide no es cristiano, ya sabemos dónde va. Si no tiene al Señor en su corazón, ya está. Su suerte, entre comillas, ya está echada. Pero hablamos del cristiano, porque ahora, antes era, señalamos, se fue al infierno, pero cuando empezó a pasar más cerca, y cuando empezó a pasar adentro, en el caso de los pastores y líderes, ahí la cosa se puso, sí, y ahora ¿cómo es la cosa, no? Entonces, Dios te da oportunidades, Dios te habla, el tema es cuando se tomó la decisión, el otro día pasó acá en una iglesia, acá en San Martín, en una de nuestras aulas, él era alumno de los líderes, y se separa el chico de su esposa. Él estaba perdidamente enamorado de su esposa. La esposa había decidido no querer saber más nada con él, no quería saber más nada con él. Estuvo en la iglesia, el día, no es en nuestra iglesia, es en otra. Estuvo en la iglesia el día sábado, me dice la pastora, ahí estuvo llorando en el altar, ahí estaba buscando al Señor. El día domingo quedaron ellos de pasar a buscarlo, lo pasaron a buscar y no salió. Calcularon que ya se había ido a la iglesia. Entonces van a la iglesia y no estaba él en la iglesia, ¿no? Y lo llaman al ratito los pastores diciendo, fulano de tal estaba colgado. Entonces, ¿qué había pasado? Había tenido una charla, una videollamada con su ex esposa o esposa, todavía estaban ahí, ni los trámites habían empezado. Entonces ella le confirmó que no quería saber más nada con él. Entonces él dijo, vos no querés saber más nada conmigo, yo no quiero saber más nada con la vida. Entonces
quiero decirte que te hagas cargo de esto, esto y esto. La decisión la tomó así. Fue un instante de una decisión mal tomada, un tipo de 40 y chirola de años. Entonces le dijo, yo me quito la vida. La mujer colgó, salió corriendo, llamó a un pariente, llamó a otro que la pasaron a buscar porque el ex marido estaba por tomar una decisión disparatada. Llegaron a la casa y ya el tipo estaba colgado. ¿Qué me decís vos? O sea, fue una decisión de un instante y él decidió quitarse la vida porque su esposa no quería restaurar el matrimonio y en la noche anterior estaba en el altar buscando al Señor. Por eso te digo, menos mal que no somos Dios nosotros, porque si tenemos que definir esto, sinceramente, ¿cómo lo definí? ¿Cómo lo definí? O sea, nos tenemos que quedar con algunas pautas. ¿Cuáles son las pautas generales que tenemos que quedarnos? No hay una doctrina acerca de suicidio. No existe una doctrina. Existen versículos sueltos. Somos amadores de la vida. Dios nos dio la vida. Honramos la vida que Dios nos dio y vamos a servir a Dios hasta el último instante que Dios nos dio. No podemos cortar ese propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué pasó con Sansón? La Biblia habla en Hebreos, el capítulo 11, lo pone como los héroes de la fe. Ahí está Sansón en el listado. ¿Sería eso una pauta? Tal vez, no sé si ahí en el listado ese, porque hay defectos en todos los jueces, sean los elegidos por Dios o los que levantaron los caudillos, todos los jueces tienen defectos. Los reyes del pueblo de Israel, nosotros tenemos defectos. Vamos camino a la perfección, pero todos los que fallecieron, los hijos de Dios que han muerto de una manera repentina, todos eran santos, ninguno tenía malos pensamientos, ninguno, seguramente que habrían cosas que arreglar, ¿no? Pero decimos, están en la presencia de Dios porque aceptaron al Señor como su salvador personal. Ese es el principio más importante. De ahí en más, hay un proceso. ¿Por dónde vamos nosotros en ese proceso? Es la cosa. Porque el otro día hasta me preguntó alguien en un aula, ¿y qué si ese creyente fuma, o sea, acepta al Señor y es un tremendo fumador de marihuana? Se fuma no sé cuántos cigarros de marihuana. Ponele, se fuma 10, pero ahora aceptó al Señor, fuma 5. Pasa un tiempo, fuma 2 por día y muere fumando 2 cigarrillos de marihuana por día. Pastor, ¿es algo? ¿Qué sé yo? Digo, ya le digo, no sé cuánto tiene que fumar o cuánto no fumar para ser salvo. O fue salvo el día que lo aceptó el Señor y todo eso entra en el proceso de transformación de Dios. Ponerle marihuana, ponerle malos pensamientos, ponerle pensamientos negativos, ponerle a los cuantos de todo esto. La persona ya puede decir, ahora sí, morí tranquilo porque soy salvo. O sea, te das cuenta que es un proceso, ¿ah? Y solo Dios y nosotros sabemos por cuánto vamos de ese proceso. Me agarra la idea, soy salvo porque acepté al Señor, soy hijo, acepté al Señor. Ahora bien, lo que va a suceder después, solo el Señor lo sabe. En mi corazón yo sé si soy salvo o no. Hay cosas que yo tengo que ir arreglando con Dios. Hay cosas que yo tengo que pedir al Señor que me ayude a superar, pero es un proceso. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. ¿Quién de ustedes puede tirar una piedra? ¿Quién de ustedes por asombro puede tirar una piedra? O sea, yo no puedo tirar piedra a nadie. Yo no sé si vos podés tirarle piedra a alguien y decir, no, yo vivo en una situación tan inmaculada que, mirá, tengo las alas ganadas. No es así, ¿no es cierto? No es así. Bueno, no sé si ya podemos seguir o alguien se quedó con las ganas de comentar algo más. Pastor, Sí, sí, yo la verdad que agradezco que Dios sea bueno y misericordioso. Y yo creo verdaderamente que la salvación, de la única manera que se pierde, es difamando al Espíritu Santo. Y creo que mi hijo se intentó suicidar. O sea que es un tema bastante doloroso y fuerte. Y en la misericordia del Señor, cuando llegó al hospital, le hicieron todos los estudios y la médica me dijo, vamos a tener que derivarlo al hospital Posadas
porque si se ha ingerido lo que se ha ingerido, tiene menos de, no sé, 2 horas. Y cuando le hicieron los análisis, la misma médica me dijo, esto es un milagro, porque en la sangre no hay resto, no hay rastro de ningún fármaco. Y yo no creo conocer a otra persona que ame más a Dios y que esté en más santidad que cualquiera de nosotros que estamos hoy hablando. Entonces, creo que Dios es tan misericordioso y que el único bueno es Dios. Porque si fuera por el hombre, ¿cómo juzga y mataría y le quitaría la salvación peor que los fariseos en la época de Jesús, ¿no? Y también creo que para eso vino Jesús, para que la ley del Antiguo Testamento, que es la que estamos nosotros hoy conociendo, es la ley que era la vieja ley antes de que Jesús viniera. Y Jesús vino y pagó el precio por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Amén. Bueno, qué experiencia, Lili, nos dejaste helado. Gracias a Dios que, bueno, el Señor intervino ahí, porque el dolor debe ser desolador, ¿no? Ser familiar de alguien que tome una decisión de ese tipo. Pero bueno, podemos avanzar un poquito más, avanzamos un poquito más en la copia de hoy, porque todavía no sucedía esto que hemos comentado. El final de Sansón todavía no estaba, es más, él estaba en la cresta de la ola, como decimos nosotros, su ministerio recién estaba comenzando. Fue un juez que no tuvo ejército, se acuerdan que comentábamos el otro día, pero él va a encontrar en ese león que él mata, va a encontrar un panal de miel, y él va a tener después ese problema que nosotros decimos, esa tentación que él nunca se dispuso a vencer. Por eso Proverbios, el capítulo 6, habla acerca de esto, y acá lo estoy pintando para que se destaque un poquito. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Es imposible jugar con el pecado y no quedar atrapado en él. Y eso fue lo que a este hombre le sucedió, ¿no? Entonces los filisteos comen con Sansón, que no nos olvidemos que los filisteos eran el equipo a vencer. Sansón tenía que vencer a los filisteos. Él no fue un juez como otros jueces, no juntó un ejército, no armó equipos. Él era un juez solitario, era él solo y nadie más, ¿no? Entonces, él preparó una comida porque él se iba a casar, se iba a unir con una filistea y lanzó un acertijo, una adivinanza. Y acá del 15 al 17 la mujer era amenazada por los filisteos para que ella lo presionara a Sansón para ver de qué significaba ese acertijo que él había dicho, ¿no? Finalmente él cede, y esto es lo que le iba a pasar a futuro también. Con Dalila, ¿se acuerdan que Dalila insiste dónde estaba el secreto de tu fuerza? Y él cede. Entonces, las presiones constantes a un hombre inconstantes, al diablo le traen buenos resultados. Esta es la frase que colocamos en esta parte, ¿no? Los filisteos vienen con la respuesta. Sansón se enojó porque él había reconocido que era porque habían presionado a la que iba a ser su esposa y mató a 30 hombres, mira, para pagar lo que la apuesta tenía o decía, ¿no? Mató a 30 hombres y así pagó la apuesta que él había perdido, ¿no? Y el cartelito en la hoja 29 dice, aunque seas un elegido de Dios, las malas decisiones te provocarán amargos resultados. Y esto fue lo que le sucedió a este Sansón. Las fiestas de boda duraban 7 días, recién después pasaban a ser marido y mujer, y acá esto se vio, la fiesta de Sansón se vio interrumpida por esta adivinanza. Esta adivinanza fue como que el cuchillo caliente en la manteca, dividió allí los bandos, ¿no? Entonces, cuando él supo de la traición de su futura esposa, se volvió para su casa sin haber comenzado su etapa matrimonial con esta filistea, ¿no? Entonces, la costumbre era, bueno, si el candidato se va, el papá
le ofrece la novia a un amigo. Entonces la novia se la terminó llevando uno de los convidados en esa boda, ¿no? El capítulo 15 dice que pasado un tiempo, Sansón creía que el futuro suegro le había guardado a su novia, que se la había guardado para él, pero no, cuando la fue a buscar, el suegro le dijo, no, como vos te fuiste, yo se la di a tu mejor amigo que vino esa noche, ¿no? Entonces Sansón le prende fuego al campo de los filisteos, se armó un tremendo problema, ¿no? Y los filisteos vienen a acusarlo al ex suegro y lo matan al ex suegro también, los filisteos, ¿no? Y a su ex novia también la matan. Entonces Sansón promete venganza y se va a vivir en una cueva, porque no se olviden que Sansón era él solo. Al no tener ejército, al no tener un respaldo, él tenía que manejarse solo, ¿no? En el versículo 8 y 9 lo vienen a buscar los filisteos para vengarse de él, y cuando las tribus de Judá se enteran de que esto había sido así, porque los filisteos vienen a la tribu de Judá, ¿qué hace la tribu de Judá? Van ellos a buscarlo, a Sansón. En el versículo 12 le prometen que ellos se lo van a capturar. ¿Para qué? Para que los filisteos no hagan daño a la gente de Judá. Entonces, en el versículo 12 dice, podemos leer un poquito lo que dice la Biblia acá, en este capítulo, esperen que estoy acá estoy. En el versículo 12, lo van a buscar, fíjense. Bueno, acá donde él recita adivinanzas, ella se va, bueno, él les define cuál era la adivinanza, entonces el capítulo que sigue es el capítulo 10, ya te digo cuál es, el 15. En el capítulo 15, nosotros nos vamos a encontrar con lo que sucede acá en esta. Son sus mismos hermanos. Esto es un cuadro muy similar a la traición, ¿viste? A la traición entre hermanos. Si vos has sido alguna vez traicionado por personas de confianza, es lo que le pasa a este Sansón, ¿no? Porque dice entonces, los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho, era Sansón, bueno, vinieron y lo buscaron, él la atacó con furia, dice, los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiéndose, o sea que venían con un ejército, y Judá les dijo, ¿por qué han venido a pelear con nosotros? Ellos decían, venimos a buscar a Sansón para que pague lo que ha hecho. Al oír esto, 3.000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva donde Sansón estaba, de Etam, y le dijeron, hablaban del miedo que tenía la gente de Judá, ¿cómo nos haces esto? Hemos venido a capturar. Entonces sus mismos hermanos, en vez de alinearse con él para pelear en contra de los enemigos, lo estaban entregando. ¿Alguna vez te sentiste entregado por la gente que tendría que haberte cuidado? ¿Te sentiste traicionado por aquellos que en realidad tendrían que haberte defendido? Y ellos le dijeron, le aseguraron, no te vamos a matar, solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, ¿no? Esto es lo que le dijo a la gente de Judá. Me llama la atención porque eran sus hermanos y sus hermanos lo estaban traicionando horriblemente, ¿no? Lo ataron con cuerdas nuevas, decimos acá. ¿Cómo ser librado de las ataduras de la traición? Es una buena pregunta que nosotros hacemos aquí, porque este Sansón estaba siendo traicionado por los que tendrían que haberlo acompañado, ¿no? No todos los casos son iguales, decimos acá, pero algunas cosas tal vez son incomunes, porque cuando lo van a entregar dicen que el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón. Rompió las sogas, Dios mismo intervino para cortar las ataduras, y ahí se armó el toletón, porque los filisteos ya estaban festejando la derrota de Sansón, pero Dios intervino, tomó una quijada, un hueso, lo utilizó como un arma, y con este elemento Dios le dio una tremenda victoria, ¿no? Tremenda victoria es la que él tuvo. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el versículo 16, para tener una idea un poquito más acabada de lo que sucedió ese día ahí. Dice, después dijo con la quejada de un asno, dice, 1 y 2 montones con la quejada de un asno, a 1.000 hombres maté, a 1.000 mató, imagínate la fuerza que venía de Dios, ¿no? Y como Sansón tenía mucha sed, llamó al Señor y le dijo, ¿cómo es posible que me hayas dado esta victoria tan grande, pero para ahora dejarme morir de sed y hermano de estos paganos? Entonces Dios abrió el hoyo que hay en Ley y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo y se sintió reanimado. Y le puso nombre y todo a ese pozo allí donde él estuvo tomando, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿qué decimos nosotros? Sansón tuvo sed después de esa tremenda victoria, clamó al Señor, ¿no?
La sed la relacionamos con la sed de Dios, con la profunda necesidad de tener más del Señor. Podríamos contestarnos esta pregunta: ¿cómo recibir más de la presencia del Señor? Porque Él satisfizo, llenó esa sed que Él tenía. ¿Cómo? Dice que en el 17 llamó al Señor o clamó al Señor, dice otra versión. Entonces, ¿cómo hago para recibir más de la presencia del Señor? Clamar. Ese es el primer principio. Clamar, pedir. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Eso dice. En segundo lugar, no conformarte o no conformarse con lo vivido. Porque él podría haber dicho, bueno, moro contento, hemos batido al enemigo, como dijo Cabral cuando salvó a San Martín, ¿no? Al menos así dice la historia, ¿no? Si vos querés recibir más del Señor, no te conformes con lo que has recibido. Hay más, ¿no? Y reconocer, tercero, que el enemigo te quiere ver destruido. Eso es lo que yo tengo que tener siempre presente, ¿no? Sansón estaba preocupado por la fama de Dios, porque dijo, mira, me diste tamaña victoria y esto después me van a ver muerto de sed acá, caído. Y bueno, la fama de Dios estaba pegada a lo que a él le sucediera, ¿no? Dios abrió, de una roca comenzó a salir agua. La versión dice, una cuenca, brotó la salvación para Sansón en ese día, ¿no? El agua que él había pedido tanto. Aquí encontramos también la obra del Señor Jesús en la cruz. Sansón es la raza humana que clama muriendo de sed espiritual. Dios hiera la roca, a Jesús brota el agua para que sacie la necesidad del ser humano, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que toma de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, ¿no? Entonces, él le llamó manantial del que clama. Nuestra sed de hoy puede transformarse, qué bonita frase, por eso la vamos a pintar de otro color, porque está hermosa esta frase. Nuestra sed de hoy puede transformarse en un manantial de bendiciones de Dios. ¿Ah? Si clamamos a Dios, si pedimos a Dios. Bueno, en el ratito que nos queda, capítulo 16, miramos un poquito acá. Pasaron 20 años del capítulo 15 al 16. Pasó mucho tiempo, ¿no? Pero nos encontramos ¿qué nos encontramos? Con el cuadro clásico y típico del cristiano que repite los años. Repite la historia. ¿Por qué? Porque él tenía las mismas debilidades del principio, de hace 20 años atrás. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acá? Fíjense. Fue a la ciudad de Gaza y allí vio una prostituta. Antes, por lo menos, la filistea era una chica 0 kilómetros, por decir así, ¿no? Iba a casarse con ella. Ahora directamente andaba en los prostíbulos. El juez era un espanto. Comenzó, dice, el ocaso al servicio de Dios, ¿no? Lo esperaron para capturarlo, sabían que estaba con la prostituta, el tipo se levantó, se fue y de pasada se llevó a las puertas de la ciudad, que esas puertas pesaban la cantidad de kilos que pesaban esas puertas, y se las llevó 70 kilómetros nada más, como de acá, no sé qué hay, 70 kilómetros acá, pero a 70 kilómetros se llevó las puertas, o sea, ¿quién se le iba a arrimar a este tipo, no? Se llevó esas puertas de la ciudad. Luego hablamos de Hebrón, y hay algo allí de Hebrón que después vos podés mirar, ¿no? Notemos que Sansón, al no ser sensible a las cosas de Dios, llegó a Hebrón trayendo al hombre una gran victoria, pero luego de esa victoria vendría su amargo final. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta clase, muchachos, es esta. ¿En qué nos hemos transformado con el pasar de los años? ¿En qué nos hemos transformado? Si somos sensibles a la voz de Dios o si realmente nosotros hacemos las cosas porque las sabemos hacer, ¿no? Cantamos porque cantamos afinados, dirigimos, predicamos porque sabemos bosquejar, o somos como este Sansón, ¿no? Hay cristianos Sansones que obtuvieron grandes victorias, pero perdieron las batallas de todos los días, que le faltaba, o es lo que le sucedía a Sansón, ¿no? Se enamora de Dalila, ustedes saben que era una lucha personal, su pecado la dominaba, vienen a hablarle de los filisteos, sus enemigos, vienen a hablar a Dalila para que ella sepa y descubra el poder de su fuerza. Lo que el diablo desea hacer con los hijos de Dios está bien marcado en lo que le sucedió a este Sansón. ¿Qué quiere hacer el diablo? ¿Qué quiere hacer el diablo con tu vida, con mi vida, con la vida de cada cristiano? Él quiere engañar a los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque le dijeron los filisteos a Dalila, engaña a Sansón. Ese es el plan del diablo en contra nuestra. ¿Qué más quiere hacer el diablo a los escogidos de Dios? En segundo lugar, él quiere vencernos, porque ellos dijeron, averiguá
el secreto de su fuerza, ¿cómo podríamos vencerlo? Eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros. ¿Qué más quiere hacer el diablo? Él quiere atarnos, ¿ah? Porque ellos dijeron, así podremos atarlo. ¿Qué más quiere hacer el diablo con nosotros que hizo con Sansón en esa oportunidad? Y tenerlo, fíjate, él quiere tenernos controlados. Controlados. Es lo que el diablo quiere. Dice acá, y tenerlo sujeto. ¿Ah? Ese era otro punto. ¿Qué más quiere el diablo hacer con nosotros que terminó haciendo con Sansón? Él quiere hacernos perder la visión, porque dice que los filisteos lo agarraron y lo primero que le quitan es los ojos. ¿Ah? ¿Qué más quiere hacer el diablo con nosotros, muchachos? Fíjense todo lo que el diablo quiere hacer con nosotros, que hizo con Sansón. Él quiere frustrarnos para siempre, porque dice que lo pusieron a trabajar en el molino. ¿Sabes quiénes trabajaban en el molino? Los animales. Ellos ataban los animales a los molinos y allí ellos molían la harina, a los granos de harina. Allí lo pusieron, ¿no? Entonces, empezó la presión, porque hemos visto un poco la conclusión, la presión constante, ella iba a insistir, y le mintió Dalila, le mintió Sansón a Dalila, le miente, le dijo, si me atan con cuerdas de mimbres, con cuerdas nuevas, si hacen 7 trenzas en mi cabello y las atan a las estacas. Luego de verse burlada a la mujer, una y otra vez insistió. Dice la Biblia que Sansón estaba fastidiado porque esta mujer lo insistía hasta que quería morirse. Fíjate la habilidad que tenía esta Dalila para insistir. Hasta que finalmente, dice la Biblia, el 17, le contó a Dalila su secreto. O sea, acá hemos puesto otro cuadrito como para remarcar estas verdades que encontramos acá. El diablo insistirá cuantas veces sea necesario para debilitarnos y dominarnos, muchachos. Por eso la Biblia nos manda a estar alerta, resistir al diablo. ¿Por qué? Porque es lo que el diablo va a querer hacer, ¿no? Hizo que Sansón durmiera otra vez en sus rodillas. Decimos, Sansón estaba durmiendo en las rodillas equivocadas, a un pasito del infierno. Él pensó que dominaba la situación, pero la situación lo había dominado a él y él no se había dado cuenta. Porque si hay un versículo triste, es este que vamos a ver ahora, ¿no? Estás durmiendo en el lugar equivocado, estás descansando en un sitio donde solo habrá muerte al final del camino, decimos. Y este es el versículo, para mí, uno de los versículos, si no el más triste de toda la Biblia. ¿Cuál es? Cuando él despierta y dice la Biblia, pero no sabía Sansón que el Señor lo había abandonado. Qué impresionante que es este versículo. Él creía que la vida seguía igual, él creía que todo era lo mismo, él pensó que se podía hacer liviano en las cosas de Dios, pensó que, bueno, no, podemos seguir jugando con la santidad, podemos seguir jugando con el compromiso, podemos seguir jugando a ser cristiano y no serlo, podemos seguir siendo mediocres, pudiendo ser excelentes, podemos seguir viviendo tibiamente, sin mayores compromisos, podemos y seguir como si nada pasara, ¿viste? Podemos seguir en esta eterna viva la pepa, decíamos antes, ¿no? En esta eterna mediocridad y Dios me va a respaldar, y Dios me va a apoyar, y Dios va a estar a mi lado siempre. Pero dice la Biblia ahí que cuando él despierta, ¿eh? Cuando él reacciona, no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. O sea, era tanta sus callos espirituales que ya no sentía la presencia de Dios y no se había dado cuenta. Ya no sentía el respaldo de Dios y no se había dado cuenta. O sea, esto a mí me desafía mucho, me confronta mucho, y yo espero que cerrando esta clase a vos también te pase lo mismo, ¿no? Si mi estado espiritual es de tal forma que tener y no tener al Espíritu Santo me es lo mismo, quebrantarme o no quebrantarme en la presencia de Dios me es igual, de buscar al Señor cada día o no hacerlo me da exactamente lo mismo. O sea, guarda, muchachos, con eso, cuidado con eso, que podamos sentir permanente el fuego de Dios, y si no es así, ir al Señor, que el Señor renueve su fuerza, que el Señor renueve su fuego, que el Señor renueve aquello que se haya perdido en tu corazón, porque Él despertó un día y el Señor ya no estaba con él. Y nada fue igual. Él pasó a ser una persona como cualquier otra. Y no te olvides que la Biblia dice que vos y yo somos
real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos especiales para Dios, no somos cualquier persona, somos diferentes. Dice la Biblia que somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. O sea, somos personas especiales que vamos de paso. Entonces, si vos te sentís como una persona cualquiera, tal vez es el síndrome de Sansón. Un día despertó y el Espíritu de Dios, él no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Vamos a orar, ¿eh? Vamos a orar y terminar y que te deje pensando esta palabra, ¿no? Esa es la idea, que esta palabra te deje pensando, porque hay muchos Sansones y hay muchas Sansones que van a la iglesia, que asisten, que están allí, pero el Espíritu de Dios no está con ellos y siguen adelante, y siguen adelante, y siguen adelante, y le falta un real encuentro con el Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por poder estudiarla, por poder profundizarla. Gracias por ser el Dios que hoy nos confronta. Gracias porque somos tan especiales para vos. Gracias por haber dado todo, haber muerto por cada uno de nosotros, por amor. Señor, que hoy podamos reaccionar y no como este Sansón, que el Espíritu de Dios se había apartado de él y él no lo sabía, sino, Señor, nosotros tener cuentas cortas contigo. Enciende nuestra vida con tu gloria, con tu poder y con tu fuego. Que todo lo que hagamos sea sabiendo que vamos respaldados por ti. Tu Espíritu Santo está en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, estimadísimos, que el Señor me los bendiga. Nos estaremos viendo la semana que viene. Vamos a tratar de seguir avanzando. No se olviden que tienen un práctico maravilloso para hacer, ¿eh? Yo me había preparado para empezar Ruth, pero ustedes me detuvieron, no sé cómo vamos a hacer para ver todo lo que hay para ver, pero bueno. Vamos a ir como Josué para que el sol se detenga, y se detenga el sol ahí para poder seguir avanzando. Bueno, que Dios les bendiga, digan chao al menos. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones, pastor. Hasta el sábado. Bendiciones, que esté muy bien, profe. Gracias, Ariel. Que tengan lindas reuniones el fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Bendiciones para todos mis hermanos. Dios me les bendiga. Gracias, igualmente. Chao. Nos vemos. Chao, hermano Francisco. Bendiciones para todos. Bendiciones.